Hay conductores que aseguran haber visto algo en la carretera. Una figura, una luz, un vehículo detenido donde no debería haber nada, y que al detenerse para comprobarlo, ya no estaba allí. En ocasiones hablamos de universos paralelos, de realidades alternativas, de mundos que existen al mismo tiempo que el nuestro. Conceptos que, como es mi caso, y por qué no decirlo, el de una mayoría importante de la sociedad, conceptos que, si no eres físico teórico, terminan por escaparse. Porque no solemos pensar que la realidad pueda ser más de una. Que aquello que creemos estar viendo no esté ocurriendo solo aquí, ni ahora, ni para todos. Algunos modelos derivados de la mecánica cuántica describen el universo no como un único sistema estable, sino más bien como múltiples configuraciones físicas evolucionando de forma independiente, sin ocupar necesariamente el mismo tiempo, pero sí, en ocasiones, el mismo espacio. Realidades que normalmente no interactúan, que siguen trayectorias distintas, que transcurren con ritmos diferentes, hasta que, por causas que se desconocen, las condiciones físicas de estos dos mundos encajan. Durante segundos, minutos, tal vez menos, nunca se sabe. Dos de estos planos distintos pueden coincidir, superponerse, compartir toda su información. Luz, sonido, movimiento, trayectorias. Eventos que cada cual, en su propio sistema de origen, están teniendo lugar. O ya han tenido lugar. Incluso puede que aún no hayan tenido lugar. Desde nuestra perspectiva, esa coincidencia podría manifestarse como la percepción de elementos que no pertenecen a nuestro presente inmediato. Figuras donde no hay nadie. Vehículos que no dejan rastro. Accidentes que desaparecen al volver sobre el mismo tramo. Voces, impactos, el galope de un animal sobre un firme sin marcas. No tienen por qué ser apariciones. Quizás sean simples intersecciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y sobre todo muy buenas madrugadas. Bienvenidos a un capítulo más de Kilómetros y Misterios.
Esta noche vamos a recorrer carreteras. Escuchemos testimonios y dejemos a cada cual sacar sus propias conclusiones. Tratemos de no imponer respuestas, ni cerrar preguntas. Miremos la noche de frente, sin miedos. Solamente vamos a escuchar qué nos tiene que contar. Encendemos los faros en 1977. Encontramos una España muy distinta a la de ahora, sin ordenadores, sin internet, sin teléfonos móviles y mucho menos redes sociales, sin posibilidad de grabar nada a golpe de clic, más que nada porque no había con qué. Estamos en la carretera nacional 110, la carretera que une Segovia con Soria. Un tramo largo y oscuro, con rectas prácticamente interminables. Pueblos pequeños separados del resto del mundo por kilómetros de nada, de absoluta nada. De noche, la Nacional 110 no acompaña, tampoco tranquiliza, y mucho menos nos invita a parar. Llanuras, en gran parte de su trayecto, sin luces, tampoco movimiento. Tan solo la sensación de que no deberías estar ahí. Y esta carretera tan solo sigue ahí esperando a que pases. Y aquella noche alguien pasó. Dos personas viajan en un coche. Regresan a casa. No hay prisa, pero tampoco ganas. No hay ninguna gana de alargar el trayecto. El motor suena constante. La carretera se abre paso delante de los faros. Junto al arcén, campo vacío. Más allá, la nada. Todo parece normal, tan normal que incomoda. Hasta que algo deja de serlo. Al principio, no saben decir qué es. Es solo una luz. Una luz blanca, lejana, que aparece donde no debería haber nada. Pero ahí está. No es un coche,
no es una casa. Y tampoco es un reflejo claro. Simplemente está ahí. Y eso basta para que el conductor frunza el ceño y el acompañante pase de mirar por la ventanilla y dirija la mirada al frente. Siguen conduciendo. La luz sigue ahí. No termina de acercarse. Tampoco se queda atrás. Nunca desaparece del todo. Acompaña. El coche avanza. La luz avanza. El coche reduce la velocidad. La luz parece hacer lo mismo. No hay ruido. No tiene forma definida. Solo es presencia. En una carretera donde a esas horas no debería haber nadie. En ese momento todavía no hay miedo. Hay algo peor. Duda. Duda de no saber. De no saber qué es aquello. Unas veces lo tienen frente a ellos, otras en el lateral del camino, y otras no sabrán si estaba tras o sobre el vehículo. Hay que decir que hay una idea que nunca termina de irse. Una pregunta que no busca respuesta. Si aquello apareció solo para acompañar, ¿qué otras carreteras habrá recorrido antes y después de aquella noche? Tiempo después, ambos ocupantes del vehículo recordarán lo ocurrido aquella noche sin saber qué vieron, tratando de esclarecerlo. ¿Te acuerdas de lo que ocurrió aquella noche? Sí. No lo he vuelto a ver. Ni yo. Pero tampoco lo he olvidado. A veces, cuando paso por ese tramo, miro 2 veces. Yo evito hacerlo de noche. ¿Evitar qué? Pasar por ahí. Porque lo cierto es que aquel episodio no sería el único. Y en las semanas posteriores, en ese mismo tramo de la Nacional 110, otros conductores empezarían a comentar algo parecido. No encontramos denuncias formales, tampoco informes oficiales, solo comentarios sueltos.
voz baja, entre repostaje y repostaje, entre cafés de madrugada, entre quienes hacían esa ruta más de lo que les habría gustado. Algunos hablan de luces bajas entre la arboleda, presencias que no cruzaban la calzada, pero que parecían mantener el ritmo del vehículo durante unos segundos que parecían horas, antes de desaparecer entre los pinos. Uno de esos testimonios, recogido días después, procedía de un conductor que viajaba solo. A diferencia del caso anterior, la luz no se colocó delante. Se mantuvo a su izquierda, a la altura de las copas de los pinos, desplazándose en paralelo, como si no tratara de guiarlo, sino de acompañarlo. Instantes antes de percibirla, la radio del vehículo comenzó a emitir una estática progresiva. Poco después, el motor empezó a vibrar, no a fallar, a vibrar. Durante unos segundos, la luz mantuvo su posición relativa respecto al automóvil, adaptándose a su velocidad, sin emitir sonido alguno, sin proyectar iluminación sobre el bosque. Al intentar acelerar, el velocímetro respondió, pero la sensación de desplazamiento no varió. Cuando finalmente la luz se desvió hacia el interior de la arboleda, el vehículo volvió a la normalidad, de manera inmediata. La radio recuperó su señal, la vibración cesó. Aún sin saber si aquello había sido real o simplemente cansancio. Horas después, ya en destino, el camionero y el responsable de la gasolinera mantuvieron una conversación. Hombre, como tú por aquí, ¿de dónde vienes hoy? Buenas noches, vengo de Soria. ¿Has pasado por el tramo ese? Sí, claro. ¿De noche? Sí, hombre, que sí. Entonces, ya sabes. ¿Saber qué? Nada. Solo que hay gente que no vuelve a hacer esa ruta a esas horas. ¿Y eso? ¿Por qué? No lo sé. Yo no conduzco, pero se comenta. ¿Y qué es lo que se comenta? Que a veces ves cosas donde no debería haber nada. Coches, dirás. No
Coches no. Porque a veces lo inquietante no es lo que aparece, sino lo que decide acompañarte. Sin dejar atrás el misterio de aquellas luces, la carretera continúa. Pero esta vez no será en la Nacional 110. Nos vamos a trasladar a la carretera nacional 122. En aquel tramo desierto de la Nacional 122, dos camiones circulan sin estorbarse en el mismo tramo de carretera. Velocidad constante, sin frenazos, sin acelerones, sin sobresaltos. Nada fuera de lugar. Todo parece normal. El conductor del segundo camión llevaba ya más de 15 minutos siguiendo al vehículo que circulaba delante de él. Las luces traseras, dos puntos rojos constantes en mitad de la nada. Siempre a la misma distancia. Siempre a la misma velocidad. Como si no estuvieran avanzando. Entonces ocurrió algo. Sin previo aviso, sin cruce, sin curva cerrada, sin cambio de rasante. El camión que tenía delante, en lo que se tarda en un abrir y cerrar de ojos, ¡pluf!, simplemente dejó de estar allí. No se desvió, tampoco aceleró, y mucho menos apagó las luces. Simplemente desapareció. Y entonces, la pregunta ya no es ¿qué viste aquella noche? La pregunta es ¿desde dónde lo estabas viendo? Porque si algo hemos aprendido esta noche es que la realidad no siempre se comporta como esperamos. En física cuántica, un objeto puede existir en más de un estado al mismo tiempo, hasta que alguien lo observa. Y en ese instante, la realidad elige, colapsa, se define, pero solo para ti. Porque mientras tú conducías por la Nacional 122, viendo desaparecer un camión delante de tus ojos, podría haber existido otro tú que nunca lo perdió de vista. Y quizá, solo quizá, esta noche no has escuchado la historia de algo que desapareció, sino el testimonio de dos realidades que durante unos segundos decidieron compartir la misma carretera.
Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Kilómetros y Misterios. Recuerda que no siempre todo lo que te sigue es otro vehículo. Que tengas muy buen día, buena tarde, buena noche, sobre todo muy buenas madrugadas y muy buena ruta. Oh yeah.